Buen día. A continuación se va a realizar un video explicativo sobre el diseño y construcción de una incubadora para huevos de granja. Este enfocado un poco más hacia la parte funcional y prototipo y como apoyo al informe de teoría que se presentó. Este proyecto realizado por Brigitte Paula Prieto Salazar y quienes habla Faider Camilo Díaz Castañeda. Esto para la asignatura de instrumentación. Descripción del problema. Se debe realizar un prototipo funcional de una incubadora de huevos de granja con los siguientes requerimientos. Debe contar con dimensiones en el gabinete suficientes para contener un total de 20 huevos AA. Debe tener una puerta con ventana transparente para observar el proceso de incubación. Control de la temperatura como la humedad basados en un sensor. Para el caso de la temperatura se tendrá un rango entre 25 y 40 grados centígrados. Y para el caso de la humedad debe estar entre 25 y 70%. Rangos mínimos y máximos. El sistema debe contar también con un ovoscopio que permita determinar las condiciones del embrión en diferentes etapas de la incubación. El sistema de generación de humedad debe ser spray obtenido por circulación de aire superficial mediante un ventilador ubicado en una poceta de agua, intercambiable y de fácil acceso. El sistema debe tener alarmas audiovisuales en caso de salirse de los parámetros tanto de temperatura como de humedad. Se debe tener visualización de los parámetros de temperatura y humedad en una pantalla LCD. Adicional a esto, ya que revisamos el proceso a detalle de incubación, entonces nos pareció importante también agregar que se debe contar en el sistema con un proceso de volteo en los huevos para evitar daños en el embrión. Bueno, lo primero que se hizo fue diseñar el control de temperatura y humedad, para el cual se utilizaron dispositivos electrónicos como principalmente el Arduino Mega, que es nuestro microcontrolador encargado de configurar todas las especificaciones para que funcionen las variables que vamos a controlar, ¿no? Para medir la temperatura, entonces utilizamos un sensor de HT11, el cual mide la temperatura y la humedad actual. Posterior a este utilizamos un módulo relé de doble canal, el cual va a estar conectado al Arduino y también a las variables a controlar y a apagar y encender, que serían el foco y el ventilador, que va a estar en una poceta de agua para generar la circulación de aire superficial. Finalmente, estos valores van a ser representados en una pantalla LCD 2x16. Cabe también resaltar que las especificaciones por las cuales se eligieron cada uno de estos dispositivos eh, están descritas en el informe final. Esto relacionando precio y funcionalidad para optimizar gastos. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, teniendo esto que acabo de explicar anteriormente, lo que se realizó fue realizar la simulación en Proteus de este control con los rasgos especificados anteriormente, donde se obtuvo como resultado lo siguiente. Entonces, este fue el modelo que se planteó en Proteus, en el cual podemos ver que se encuentra nuestro Arduino. Esto apoyado de la librería Simulino. Aquí tenemos nuestra pantalla LCD, nuestro sensor de temperatura, nuestro relé con un módulo de doble canal. Aquí tenemos el ventilador que se va a encender cuando la temperatura sea inferior a los rangos requeridos. Esto va a encender y va a generar, por medio del agua que está depositada en la poceta, humedad en la incubadora. Y aquí cuando la temperatura sea mínima, entonces se va a encender el foco, o al contrario, o cuando ya esté en rangos óptimos se va a apagar. Lo mismo va a suceder con el ventilador. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a probar la funcionalidad de la simulación. Entonces, como dijimos que los rangos mínimos para ambos va a estar desde 25% y grados centígrados respectivamente. Entonces, acá lo que podemos ver es que están dentro del rango aceptable. Entonces, por lo tanto, al correr la simulación, lo que nos vamos a dar cuenta es que no se van a encender ninguno de los dos, ni el ventilador ni ni el foco. Entonces, lo que debemos hacer es disminuir las temperaturas para que cada uno de ellos actúe. Entonces, digamos, acá la vamos a disminuir para el caso de la temperatura.
que acá la vemos en nuestra pantalla, está a 26 grados, está pues en el rango óptimo, ya que es de 25 a 40. Entonces vamos a disminuirla. Y acá pues vamos a volver a correr nuestra simulación. Pues efectivamente podemos darnos cuenta que el foco se encendió, cumpliendo pues con el requerimiento. Pues acá se puede hacer también pues con los rangos máximos, en el cual pues cuando está elevado, está máxima la temperatura, pues también se va a encender el ventilador. Pero pues el video pues quedaría muy extenso, entonces se va a probar con los rangos mínimos. Y pues de igual forma pues va a suceder en caso contrario. Cuando, cuando la temperatura esté también en su valor máximo, perdón, cuando la humedad esté en su valor máximo, pues el foco también se va a encender. Y pues acá procedemos a probar con el ventilador. Entonces, ¿qué se va a hacer acá? Pues se va a bajar el rango de temperatura aceptable para comprobar que pues se va a encender nuestro ventilador. Entonces tenemos que está en, aquí lo pasamos a temperatura para poderla modificar y pues la disminuimos. Está en 25, pues la idea es bajarla de ese valor para probar el funcionamiento. Ya la tenemos en 24. Entonces vamos a correr el circuito. Acá pues estos son los valores. Está en 24 la temperatura, que es la de abajo. Entonces vamos a correr el circuito. De esta forma pues pues ambos están en rangos más abajo de lo requerido, entonces por lo tanto podemos observar que nuestros dos dispositivos pues están encendidos, cumpliendo así pues lo que se especifica en la primera parte de los requerimientos para el control de temperatura. Cabe también resaltar que pues como tal Proteus no cuenta con un módulo relé para implementar, por lo tanto pues se diseñó y pues se conectó en que mediante pines virtuales, el cual se presenta acá abajo. Entonces acá pues está el diseño de nuestro relé, el cual está conectado ya con pines virtuales, sino que se realizó de esa manera para poder obtener mejor la representación del circuito y que fuera de acuerdo al esquema que se mostró anteriormente. Que a continuación pues vamos a seguir con con los demás requerimientos y pues simulaciones de la incubadora. Como segunda parte tenemos el control de volteo. Este es un parámetro que no se especificaba en la guía, sin embargo, es muy importante para el desarrollo de los polluelos desde su etapa de embrión. Para el control de volteo se utilizó un servomotor de referencia SG90, el cual realizaba un movimiento de balanceo, evitando que los embriones se pegaran a la cáscara del huevo. Este servomotor controla un marco de plástico en el cual se encuentra una bandeja con los huevos ubicados y gracias a la piñonería del servomotor se podía adherir este marco a las paredes de la incubadora. La idea de este movimiento, como se dijo anteriormente, es que los embriones no se queden adheridos en su desarrollo a la cáscara del huevo. Este movimiento de balanceo se genera de una forma muy suave cada 6 horas durante los primeros 25 días del ciclo de incubación. Después de estos 25 días ya no debe haber movimiento. Aquí podemos observar rápidamente el código Arduino y también la simulación por medio de Proteus. En el código nosotros tenemos las librerías correspondientes tanto a la del servo como a las librerías que nos manejarían el tiempo para contar cuánto transcurre y que nos cuenten los 25 días para posterior a esto realizar el cese de movimiento de la bandeja con los huevos. Tenemos nuestras variables tanto para la posición como una bandera para determinar el giro del servomotor y la variable t para el tiempo que transcurre
haciendo el balanceo. Podemos observar diferentes ciclos, que se establecen para dar la posición de la bandeja, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y por último, también podemos observar que tenemos un rango de 25 días para realizar ese movimiento. Después de estos movimientos ya no debe haberlo, se genera el cese del mismo. Tenemos aquí también que cada 6 horas debe realizarse el movimiento. Para efectos de poder ver la transición dejamos solamente 5 segundos. Sin embargo, para cumplir estas 6 horas se deja un rango de 21.600 segundos. Idealmente debería ser así. Continuando entonces aquí con la simulación, la ejecutamos y nos damos cuenta que el servo se va moviendo. Primero genera un movimiento lento, puesto que el movimiento no debe ser brusco con la bandeja, por cuanto pues luego tenemos que garantizar su correcto desarrollo, ¿no? En caso tal si hiciera un movimiento brusco, corremos el riesgo de que el embrión igualmente quede adherido pues a la cáscara del huevo. Como podemos observar, realiza el movimiento lentamente hacia el otro lado, ubicándose en la siguiente posición. Para la tercera parte tenemos el control de alarmas. El control de alarmas se realizó también igualmente por Arduino, haciendo uso de un buzzer y de una pantalla LCD. La imagen que vemos en pantalla es meramente informativa, puesto que solo necesitamos los elementos de la pantalla y el buzzer. Según la guía de trabajo, necesitábamos que el buzzer se activara bajo 3 condiciones: existiendo error en temperatura, existiendo error en humedad y si la puerta se encontraba abierta. Y para cada una de estas condiciones se debe emitir un sonido diferente. También debe mostrarse en pantalla cuál es el error. De forma similar como vimos en el ejercicio anterior, entonces vamos a revisar esta parte. En primer lugar, pues incluimos la librería correspondiente a la pantalla, asignamos los pines y los inicializamos y asignamos el pin 9 como nuestra salida al buzzer. Tenemos los valores de temperatura, humedad y si la puerta está abierta o está cerrada, los cuales los obtenemos tanto del sensor de temperatura y de humedad y que es el de la puerta abierta o cerrada, por medio de un red switch. Estos valores aquí los vamos a cambiar en el programa, sin embargo, pues como mi compañero ya explicó, realmente estos se obtienen gracias a los sensores utilizados. Iniciamos la pantalla entonces y ponemos un mensaje donde nos indique que estas son las alarmas. Después, siguiéndonos de los parámetros dados por la guía, entonces realizamos condicionales donde en caso tal en cada uno de los casos se salga del rango establecido, nos muestra entonces un mensaje según el error. Por ejemplo, la temperatura encontramos un rango de 25 a 40 grados centígrados. Si se sale de este rango nos tiene que mostrar error de temperatura. Si para humedad se sale del rango de 25 a 70%, entonces nos muestra el error de humedad. Y si para la puerta pues se encuentra abierta, que le asignamos un 1 o un 0 según el caso, nos mostrará el mensaje de puerta abierta. De no cumplirse ninguno de estos casos, simplemente nos muestra un mensaje de OK, donde nos indica que todo está funcionando correctamente. Corremos la simulación para denotar entonces que como todos los valores están dentro del rango establecido, entonces nos muestra la palabra OK. Si cambiamos, por ejemplo, la temperatura a 80, que es un rango mayor a lo que nos piden realmente, entonces corremos la simulación y nos muestra error en temperatura. Si al contrario, entonces cambiamos ahora el valor de humedad, teniendo correcta la temperatura, corremos el programa y ahora la simulación nos va a mostrar que es error de humedad. Y si llegamos a abrir la puerta, entonces aquí tenemos una señal de 1. Verificamos el programa desde el IDE de Arduino
y corremos el programa mostrándonos que la puerta está abierta. Bueno, entonces ya para finalizar, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por mi compañera y por mí, entonces se llega al prototipo final de nuestra incubadora de huevos para granja. Cabe resaltar que este prototipo no fue implementado físicamente debido a limitaciones principalmente de tiempo y también pues del distanciamiento que hay en los lugares que vivimos con mi compañera, ya que nos encontramos en municipios alejados. Bueno, entonces acá lo que se tiene es que todos los controles que explicamos anteriormente deben pues estar enlazados en solamente uno, ya que pues como pues el trabajo debía ser distribuido, pues los explicamos de manera separada con mi compañera y pues para dar un poco más claridad de cada uno de ellos. Cabe resaltar también que los códigos de Arduino fueron anexados en el informe final que se entregó. Entonces, para darnos una idea más amplia de lo que sería nuestro prototipo, nos apoyamos en una aplicación de diseño esquemático en 3D para poder tener nuestro prototipo en una escala real. Entonces a continuación lo vamos a ver. Bueno, acá entonces ya estamos en la aplicación donde podemos ver nuestra incubadora de huevos, la cual cuenta con todos los requerimientos solicitados por la guía de trabajo propuesta en la asignatura. Entonces acá podemos revisar la capacidad primero, en primera medida la capacidad para 20 huevos, en el cual pues tenemos acá pues los 20 huevos establecidos. Seguido de esto contamos con una ventana transparente donde se pueda ver el proceso. Contamos con una alarma que va a hacer ruido, que va a pues sonar cuando la puerta se abra o cuando la temperatura se pase de su límite también, y pues se va a representar aquí en esta pantalla 2 LED 2x16 que establecí acá. Entonces también se puede encontrar pues respecto al control de temperatura se puede encontrar que pues tenemos nuestro bombillo, nuestro foco que está controlado, pues nuestro sensor se ubicaría aproximadamente en este sitio, midiendo pues así continuamente la temperatura y la humedad que se presente. En el caso de tal de exceder o que esté en el rango mínimo, en un rango mínimo la temperatura, pues se van a activar cada uno de ellos. El foco se va a activar aquí, el ventilador que pues aquí nos garantiza la circulación por medio de circulación de aire superficial, en la cual pues contamos con el ventilador, pues que sí, como lo mostré en simulación, pues se va a activar y va a estar eh, eh, expandiendo el aire pues en el agua que está depositada en esta cubeta y así refrescando el sistema. Entonces también contamos con el sistema de volteo de huevos, en el cual pues se utilizó un servomotor. Aquí pues estos serían sus accesorios que garantizarían que se esté moviendo nuestra bandeja donde se encuentran los huevos, esto para que no se pegue pues el embrión a la cáscara y pues de esta manera afecte nuestra producción, pues que esto es una variable importante, ya que pues la mayor producción de huevos es lo que nos mide pues la eficacia de nuestro prototipo, de nuestra incubadora. Este motor se va a activar se va a variar con un motor que está anexo acá. Va a hacer que esto varíe en determinados rangos de tiempo, de acuerdo pues a lo establecido por los manuales de incubación. También contamos con el ovoscopio que se encuentra acá, en el cual simplemente es una cámara cerrada, en la cual cuenta con alta luminosidad y podemos ver cómo está el embrión dentro del huevo. Pues como tal, toda nuestra incubadora está compuesta por madera, principalmente pues se recomienda usar madera MDF que cuenta con una capa de polietileno extendido, esto para garantizar aislantes térmicos del exterior así como la humedad.
Entonces, pues este nuestro prototipo a una escala pues real, que tiene pues dimensiones con las que se podrían realizar físicamente. Y con esto concluimos todo nuestro proyecto de una incubadora de huevos para granja para la asignatura de instrumentación. Muchísimas gracias. En este video pudimos corroborar el funcionamiento etapa por etapa de la incubadora de huevos de gallina de granja. Muchas gracias por su atención.